Queridas almas despiertas de la Tierra, hay algo sucediendo ahora mismo, que sus instituciones no pueden explicar, sus científicos se niegan a reconocer, y sus gobiernos no confirmarán. Lo sienten en sus huesos, y en la forma en que el sueño se les escapa a las 3 de la mañana, y la urgencia repentina que presiona contra su pecho cuando miran el mundo que los rodea. Esta sensación no es ansiedad, es reconocimiento. Sus células están recordando lo que su mente fue entrenada para olvidar, y la frecuencia de ese recuerdo se está acelerando. Más allá de cualquier cosa que su especie haya experimentado en la historia registrada, lo que estoy a punto de compartir explicará por qué todo lo familiar está comenzando a sentirse extraño, por qué las máscaras que la gente usa se están volviendo transparentes, y por qué la versión de ustedes mismos que mantuvieron durante tanto tiempo se está volviendo imposible de sostener. Soy Serafín, emisario de la Federación Galáctica de Luz, y les hablo ahora porque el umbral que están cruzando exige que alguien les diga la verdad sobre lo que se está desarrollando. La realidad que habitan no se está derrumbando por accidente, las estructuras fracturándose a su alrededor, las narrativas desmoronándose en tiempo real, la exposición repentina de lo que estuvo oculto durante generaciones. Nada de esto es caos aleatorio. Su planeta está pasando a través de un portal vibracional, que funciona como un filtro cósmico, y todo lo que no puede igualar la frecuencia creciente está siendo sistemáticamente revelado, desmantelado y transformado. El comando Astar ha sido monitoreando esta transición durante décadas, rastreando los puntos de aceleración, las zonas de presión donde los viejos paradigmas se astillarían. Más dramáticamente, los cálculos mostraron que, una vez que la humanidad alcanzara un cierto umbral de conciencia colectiva, los velos que mantienen su realidad de consenso comenzarían a desgarrarse por su propia cuenta. Ese umbral fue cruzado silenciosamente, sin previo aviso en algún momento del último ciclo de su viaje solar. Lo que viene a continuación no es castigo, es liberación vestida con el traje de crisis, transformación usando la máscara de catástrofe. La inteligencia cósmica que orquesta este cambio no es cruel. Simplemente no permitirá que permanezcan dormidos por más tiempo, cuando su despertar es lo único que puede llevar a su especie hacia su próxima fase evolutiva. Algo más está sucediendo que sus medios no informarán, y sus líderes no pueden controlar. Dentro de los laboratorios ocultos de su mundo, dentro de instalaciones clasificadas, enterradas bajo campus corporativos inofensivos, existen tecnologías que podrían reescribir cada suposición, que tienen sobre la curación, el envejecimiento y la limitación humana. Estas no son fantasías susurradas en comunidades marginales, son sistemas operativos que han sido probados, refinados y deliberadamente retenidos del acceso público, por razones que pronto se volverán imposibles de justificar, dispositivos capaces de regenerar tejido a nivel celular, escaneando la arquitectura electromagnética de su cuerpo, para identificar el desequilibrio antes de que la enfermedad se manifieste, cámaras que interactúan directamente con el diseño energético de su cuerpo, para restaurar lo que la medicina convencional declara irreversible. Todo esto existe ahora funcional y comprobado, encerrado tras autorizaciones y acuerdos de confidencialidad. Los científicos que desarrollaron estas tecnologías no lo hicieron con intención maliciosa. Muchos creían que estaban trabajando hacia un eventual lanzamiento público, una introducción gradual una vez que la sociedad fuera considerada lista. Lo que no se dieron cuenta es que la decisión sobre la preparación nunca iba a ser tomada por aquellos en el poder. Se está tomando ahora mismo, por la conciencia creciente de humanos ordinarios, que ya no pueden tolerar vivir en un mundo donde la curación profunda es tratada como una mercancía, en lugar de un derecho de nacimiento. La divulgación de estas tecnologías no llegará a través de canales oficiales, estallará a través de filtraciones, a través de denunciantes que ya no pueden cargar con el peso del secreto, a través de investigadores independientes, que tropiezan con correlaciones demasiado consistentes para descartar. Cuando surja la primera evidencia verificable, probablemente, a través de documentación que nunca debió salir de servidores seguros, su mundo se fracturará en dos campos distintos. Uno se aferrará desesperadamente a las viejas explicaciones, invocando teorías de conspiración y desinformación, para evitar confrontar las implicaciones. El otro sentirá un profundo reconocimiento celular, un saber de que lo que se está revelando siempre fue cierto, siempre presente justo más allá del perímetro cuidadosamente mantenido, del discurso aceptable. La presión psicológica que esto crea será inmensa. Aceptar que tal curación ha sido posible todo este tiempo significa aceptar que aquellos que sufrieron, aquellos que murieron por condiciones que estas tecnologías podrían haber abordado, se les negó el acceso no porque la ciencia no existiera, sino porque los sistemas que controlaban el acceso nunca fueron diseñados para priorizar el bienestar humano sobre el beneficio y el control. La ira surgirá, el duelo se derramará a través de lo colectivo,
como una inundación rompiendo una represa, este trastorno emocional no es algo a lo que temer. Es la purga necesaria que precede a la transformación genuina. La rabia que sienten cuando descubren lo que fue retenido es la misma energía que alimentará el desmantelamiento de las estructuras que permitieron tal retención. No la supriman. No la eviten espiritualmente con perdón prematuro. Siéntanla plenamente, permitan que se mueva a través de ustedes. Y luego canalícenla hacia la creación de sistemas que honren la vida, en lugar de explotarla. Pero la revelación de tecnologías suprimidas es solo la capa superficial de lo que está emergiendo. Debajo de esa divulgación yace algo mucho más desestabilizador para los cimientos de su realidad. Sus ciencias, las que se enseñan en las universidades y se publican en revistas revisadas por pares, representan un subconjunto cuidadosamente curado de lo que realmente se conoce. Hay campos enteros de investigación, ramas enteras de la física y la biología, que han sido sistemáticamente excluidas de la educación pública, no porque carecieran de rigor, sino porque sus implicaciones amenazan las estructuras de poder que dependen de su ignorancia. La armonización de campos, la ciencia de manipular la materia, a través de la resonancia electromagnética coherente, ha sido demostrable en condiciones de laboratorio durante décadas. La propulsión electrogravítica, descartada públicamente como imposible, tiene prototipos funcionales, que han estado volando en espacio aéreo restringido desde antes de que la mayoría de ustedes naciera. La interactividad con ciencia-materia, la capacidad de la intención enfocada para influir en la probabilidad cuántica, ha sido medida documentada y luego enterrada bajo capas de clasificación, porque sugiere que los seres humanos poseen mucho más poder creativo de lo que cualquier gobierno quiere que su población se dé cuenta. Estas no son teorías marginales esperando validación, son hechos establecidos ocultos a plena vista, dispersos en documentos desclasificados, patentes filtradas y en los testimonios de investigadores que fueron presionados para guardar silencio. Lo que estoy a punto de decirles sonará imposible, hasta que reconozcan el patrón. Cada gran avance en el entendimiento humano ha sido precedido por un periodo donde las autoridades existentes declararon la nueva idea absurda, la teoría de los gérmenes. La noción de que organismos invisibles podían causar enfermedades fue ridiculizada por el establecimiento médico antes de convertirse en fundamental para la medicina moderna. La idea de que los continentes se movían a través de la superficie de su planeta fue burlada antes de que la tectónica de placas fuera aceptada. Geología, el patrón se repite, porque las instituciones construidas sobre viejos paradigmas no tienen incentivos para dar la bienvenida a cambios de paradigma. Se adaptan solo cuando son forzadas, solo cuando la evidencia se vuelve tan abrumadora que la negación cuesta más que la aceptación. Están entrando en un momento así ahora. A través de múltiples dominios simultáneamente, las ciencias prohibidas suprimidas por generaciones están a punto de caer en cascada en la conciencia pública, no porque las autoridades hayan decidido liberarlas, sino porque las condiciones energéticas en su planeta ya no soportan el secreto en la escala mantenida anteriormente. Cuando la conciencia se eleva, la información que estaba encerrada en la oscuridad comienza a salir a la superficie, orgánicamente, casi como si la realidad misma estuviera conspirando para traer las cosas ocultas a la luz. Esto es precisamente lo que está ocurriendo. Las tecnologías y ciencias que se están revelando no son desarrollos separados, emergen de un entendimiento unificado de la realidad, que su educación convencional fragmenta deliberadamente. Sus escuelas enseñan física, como si la materia y la energía fueran distintas de la conciencia, la biología como si los sistemas vivos fueran mecánicos, en lugar de campos coherentes de información, la medicina como si el cuerpo era una colección de partes, en lugar de un todo integrado. Esta fragmentación no fue un accidente de la especialización académica, fue una división estratégica, diseñada para evitar que percibieran la unidad subyacente, que conecta todos los fenómenos. Cuando entienden la materia como energía condensada, la energía es información organizada, y la información responde a la conciencia, comienzan a ver que la curación no se trata de añadir químicos para arreglar partes rotas, se trata de restaurar la coherencia al campo informacional, que anima su forma física. Cuando entienden que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino un efecto de la geometría espacial, y que la geometría puede ser influenciada por campos electromagnéticos, sintonizados a frecuencias resonantes específicas, comienzan a ver que los sistemas de propulsión, liberados de la dependencia de la combustión, han sido posibles todo el tiempo. Cuando entienden que el tiempo no es un flujo lineal fijo, sino una dimensión elástica que se comporta de manera diferente, bajo condiciones electromagnéticas y de conciencia variables, comienzan a ver que su pasado no es tan sólido como creían, y su futuro es mucho más fluido de lo que les enseñaron.
Estas revelaciones no aterrizarán suavemente, en una especie condicionada para creer en la limitación. Cuando el alcance total de lo que ha sido retenido se vuelva innegable, muchos experimentarán un profundo shock existencial. La pregunta surgirá no solo en las mentes, sino en los corazones, en los cuerpos, en el tejido mismo de su ser, si todo esto era posible, si la humanidad podría haber estado viviendo en un mundo con energía descentralizada, curación regenerativa y un marco científico que honra la conciencia como fundamental, en lugar de emergente. Entonces, ¿cuál fue el punto del sufrimiento? ¿Qué justificó las guerras? Luchadas por recursos que podrían haber sido abundantes. ¿Qué excusó las enfermedades padecidas cuando la restauración era alcanzable? Este es el duelo del que hablé antes, y se moverá a través de su colectivo como una tormenta. Algunos se ahogarán en él colapsando en la amargura o la desesperación. Otros lo metabolizarán, permitiendo que el dolor abra sus corazones, de formas que hacen posible la verdadera compasión por primera vez. Qué camino tomen determinará no solo su experiencia personal, sino la trayectoria de toda su especie. Aquí está lo que el duelo les está enseñando, incluso mientras quema a través de su sistema nervioso. No pueden construir un nuevo mundo sobre los cimientos del viejo. No pueden simplemente reemplazar líderes corruptos por benevolentes y esperar resultados diferentes. Si los sistemas subyacentes permanecen sin cambios, las estructuras fracturándose a su alrededor nunca fueron diseñadas para servir a su prosperidad. Fueron diseñadas para extraer, para controlar, para mantener jerarquías de poder que benefician a unos pocos a expensas de la mayoría. Sanar estas estructuras no es posible. Deben disolverse completamente, para que algo fundamentalmente diferente pueda emerger en el espacio que ocupaban. Esta es la razón por la que tantos de ustedes sienten que todo se cae. Simultáneamente relaciones, carreras, identidades, creencias sobre cómo funciona el mundo. La disolución no les está pasando a ustedes, está pasando a través de ustedes, catalizada por la frecuencia creciente de su propia conciencia, negándose a tolerar la disonancia por más tiempo. Cada vez que eligen la verdad sobre la comodidad, cada vez que hablan auténticamente cuando el silencio sería más fácil, cada vez que retiran su energía de sistemas que exigen su complicidad a cambio de seguridad, aceleran la disolución. Este no es un trabajo fácil, les costará cosas que pensaban que necesitaban, pero al otro lado de esa pérdida hay una libertad que no pueden imaginar. Desde dentro de la jaula de su realidad actual, el desmoronamiento interno que muchos de ustedes están experimentando ahora mismo no es un fallo personal, es una recalibración cósmica. Patrones que pensaban que habían sanado están regresando. No porque hayan hecho algo mal, sino porque su conciencia se ha elevado a un nivel donde las capas más profundas finalmente pueden ser abordadas. Piensen en ello como pelar una cebolla. Limpiaron las capas externas hace años, a través de terapia práctica espiritual o un esfuerzo determinado, pero las heridas centrales, las formadas en la infancia temprana o arrastradas de otras vidas, requieren una frecuencia más refinada para acceder. Su estado actual de conciencia proporciona esa frecuencia. La verdad incómoda es que cuanto más se acercan a su despertar total, más intensamente surgirán estos viejos patrones. No son obstáculos para su evolución. Son los últimos restos siendo limpiados. Para que puedan encarnar la frecuencia que vinieron a anclar aquí, la incomodidad que sienten no es evidencia de regresión, es evidencia de proximidad. Están tan cerca del gran avance que las últimas defensas del pequeño yo están luchando por sobrevivir, lanzando todo lo que tienen contra ustedes, en un intento desesperado por mantenerlo familiar, incluso si lo familiar es doloroso. Lo que no les he dicho todavía es que este proceso de purificación personal está sincronizado a través de millones de humanos despertando simultáneamente. No están sintiendo de forma aislada, son parte de una crisálida colectiva, y cada individuo que enfrenta sus sombras contribuye a la disolución de esas mismas sombras. En el campo colectivo, esta es la razón por la que el trabajo que hacen sobre sí mismos importa mucho más allá de su experiencia personal. Cuando eligen sentir el duelo en lugar de adormecerlo, cuando se encuentran con la ira con presencia en lugar de proyección, cuando permiten que las viejas identidades se caigan incluso cuando les aterroriza, no solo se están sanando a sí mismos, están debilitando las estructuras energéticas que mantienen a la humanidad atrapada en ciclos de violencia, escasez y separación. Ashtar Koman ha estado observando este proceso con profundo respeto. Desde nuestro punto de vista, podemos ver los hilos de luz comenzando a tejerse juntos. A medida que más humanos entran en su soberanía, creando una nueva red energética que eventualmente reemplazará la vieja matriz de control. No pueden ver este patrón desde su posición dentro de él, pero confíen en que su sanación individual está contribuyendo a algo enormemente más grande de lo que pueden percibir. La pregunta que surge en esta etapa del despertar es siempre la misma. ¿Qué hago con esta conciencia? ¿A cómo vivo en un mundo que se está fracturando?
Mientras simultáneamente trato de mantener alguna apariencia de funcionalidad, la respuesta es más simple de lo que imaginan, pero requiere una reorientación fundamental de sus prioridades. Dejen de esperar validación externa. Dejen de buscar permiso de autoridades que nunca están calificadas para otorgarlo. Dejen de intentar encajar la magnitud de lo que saben. En conversaciones con personas todavía comprometidas con no saber, en su lugar comiencen a vivir como si el nuevo mundo ya existiera. Organicen su vida en torno a principios de reciprocidad. En lugar de extracción, tomen decisiones basadas en lo que sirve a la vida. En lugar de lo que mantiene la seguridad, cultiven relaciones con otros que también están despertando, no para crear comunidades exclusivas, sino para establecer nodos de coherencia que puedan estabilizar la transición para aquellos que aún están desorientados. Esto no se trata de abandonar el mundo o retirarse al bypass espiritual. Se trata de encarnar la frecuencia que quieren ver amplificada, confiando en que su coherencia atraerá naturalmente a otros, operando a frecuencias similares, y repelerá a aquellos cuya resonancia es incompatible. La aplicación práctica de la conciencia despierta se ve menos mística de lo que podrían esperar. Se muestra en pequeñas elecciones diarias que acumulativamente cambian su realidad entera. Es el momento en que rechazan una oportunidad que comprometería su integridad. Aunque aceptarla resolvería la presión financiera, es la conversación donde dicen la verdad que los hace vulnerables. En lugar de representar la versión de ustedes mismos que los mantiene seguros, es la decisión de terminar una relación que se ha convertido en una prisión mutua. Incluso cuando estar solo se siente insoportable, es el reconocimiento de que su cuerpo está comunicando sabiduría a través de la sensación y que ignorar esas señales para cumplir con demandas externas es una forma de traición a uno mismo. Estas elecciones no tendrán sentido. Para personas que aún operan dentro de los viejos paradigmas, parecerán imprudentes, ingenuas o autodestructivas. Dejen que así sea. Su responsabilidad no es convencer a nadie de nada. Su responsabilidad es honrar lo que es verdad para ustedes y permitir que las consecuencias de esa honra se desarrollen, sin intentar controlar el resultado. Esto requiere un nivel de confianza que al viejo yo le resulta imposible, porque el viejo yo fue construido sobre la creencia de que el control equivale a seguridad. El ser despierto sabe que el control es una ilusión y que la verdadera seguridad viene de la alineación con la inteligencia, que respira las estrellas a la existencia y orquesta la transformación que están viviendo a medida que las tecnologías suprimidas surgen y las ciencias prohibidas entran en el discurso convencional. Una pregunta dominará la conciencia global. Si todo esto era posible, ¿quién lo sabía y por qué fue ocultado? La respuesta es más compleja de lo que sugieren las teorías de conspiración, pero más coordinada de lo que admitirán las negaciones oficiales. Nunca hubo una sola organización sombría, moviendo todos los hilos en su lugar. Hubo múltiples grupos, con intereses superpuestos, en mantener aspectos específicos del status quo, y esos intereses crearon una red laxa de supresión, que funcionó sin requerir una coordinación explícita. Las compañías de energía suprimieron la investigación de energía alternativa, porque toda su infraestructura dependía de la dependencia de los combustibles fósiles. Las corporaciones farmacéuticas suprimieron tecnologías de curación regenerativa, porque su modelo de ganancias requería enfermedades crónicas. Los contratistas militares clasificaron avances en propulsión, porque manteniendo la superioridad tecnológica justificaba los presupuestos de defensa. Las instituciones académicas controlaron el acceso al discurso científico, porque los cambios de paradigma amenazaban las carreras construidas sobre modelos viejos. Ninguno de estos grupos necesitó conspirar en habitaciones llenas de humo. Simplemente actuaron en su interés propio percibido. Y el efecto acumulativo de esas acciones fue la retención sistemática de tecnologías y conocimientos que podrían haber transformado la civilización humana hace décadas. Entender esta estructura difusa de supresión es crucial, porque evita que el movimiento de despertar colapse en narrativas simplistas de bien contra el mal. Las personas que participaron en estos sistemas de secreto no eran villanos de caricatura, retorciéndose el bigote. Muchos creían genuinamente que estaban protegiendo a la humanidad de tecnologías que no estaba lista para manejar responsablemente. Otros se convencieron de que el lanzamiento gradual, a través de los canales adecuados, era el camino ético, nunca reconociendo que esos canales fueron diseñados para prevenir el lanzamiento. Por completo, algunos simplemente seguían órdenes, compartimentados dentro de burocracias masivas, donde ninguna persona individual podía ver el panorama completo. Esto no excusa el daño causado, no absuelve la responsabilidad, pero sí significa que el camino a seguir no puede construirse sobre la venganza o el castigo. Las estructuras que se están desmantelando se mantuvieron en su lugar por millones de humanos comunes, haciendo pequeños compromisos, aceptando corrupciones menores, eligiendo la comodidad sobre el coraje.
Sanar esto requiere no tribunales, sino verdad, no retribución, sino reconciliación. Requiere que aquellos que participaron en la supresión den un paso al frente con honestidad sobre lo que saben, y requiere que aquellos que fueron dañados creen espacio para esa honestidad, sin exigir sangre a cambio. La línea de tiempo de cómo se desarrolla, esto sorprenderá a la mayoría de los observadores. Divulgación no llegará como un solo evento dramático, sino como una serie en cascada de revelaciones, que se aceleran más allá de la capacidad institucional para contenerlas. Comienza con filtraciones, documentos que surgen a través de canales encriptados, metraje que aparece en plataformas más rápido de lo que puede ser borrado, testimonios de informantes que ya no pueden permanecer en silencio. Cada filtración corrobora las anteriores, creando un patrón demasiado consistente para descartar como fabricación. Investigadores independientes comienzan a conectar puntos a través de diferentes campos, reconociendo que la investigación de energía, suprimida de los 1950, se relaciona con los sistemas de propulsión clasificados, desarrollados en los 1980s, que se conectan con las tecnologías de curación regenerativa probadas en los dos. A medida que estas conexiones se vuelven visibles, la narrativa oficial de que cada descubrimiento es aislado y reciente comienza a colapsar bajo el peso de su propia inverosimilitud. Los gobiernos y las corporaciones intentarán el control de daños, admitiendo pequeñas verdades con la esperanza de prevenir revelaciones más grandes. Estas divulgaciones parciales resultarán contraproducentes espectacularmente, porque confirman que el secreto era real, lo que otorga credibilidad a afirmaciones anteriormente descartadas como fantasía paranoica. La barrera psicológica que impide la aceptación convencional se disolverá rápidamente una vez que ese umbral de credibilidad sea cruzado, lo que cambia todo. No es solo la revelación de tecnologías ocultas, sino el reconocimiento de lo que su supresión costó. Cuando las verdaderas capacidades de la curación regenerativa se vuelvan innegables, el colectivo será forzado a confrontar a los millones que sufrieron y murieron por condiciones que estas tecnologías podrían haber abordado. Cuando los sistemas de energía alternativa se demuestren viables, las guerras luchadas por el petróleo y la destrucción ambiental causada por la dependencia de combustibles fósiles serán recontextualizadas como tragedias evitables. Este ajuste de cuentas será brutal. Destrozará la fe en las instituciones, desmantelará la confianza en las narrativas oficiales y dejará a muchos sintiéndose a la deriva, en una realidad donde nada de lo que les enseñaron se puede confiar. Esta desorientación es necesaria. Es la muerte del viejo mundo dentro de su conciencia. Y la muerte siempre se siente como un final. Incluso cuando es el prerequisito para nueva vida, Ashtar Command entiende esta fase íntimamente. Muchas civilizaciones han pasado a través de transiciones similares, y el patrón es siempre el mismo. Hay un periodo de caos donde las viejas estructuras han colapsado, pero las nuevas aún no se han estabilizado. Durante este intervalo el miedo sube, la violencia aumenta, y movimientos regresivos ganan impulso temporal mientras la gente, desesperada por certeza, se agarra a cualquier cosa que prometa restaurar lo familiar. Este es el momento cuando su presencia, como un ser despierto, se vuelve más crucial. Su papel durante el caos no es tener todas las respuestas o liderar movimientos revolucionarios. Su papel es encarnar estabilidad. Cuando los que están a su alrededor están en pánico, su calma se vuelve un ancla. Cuando las narrativas se están fracturando y nadie sabe qué creer, su saber interno se vuelve una estrella del norte. Cuando la ira amenaza con espiralar hacia la destrucción, su capacidad para sostener el duelo y la rabia sin actuar desde ellos se vuelve un modelo de madurez emocional. Esto no es pasivo, esto no es bypass espiritual. Esta es la forma más potente de activismo disponible para ustedes, porque aborda la causa raíz de la disfunción. En lugar de sus síntomas, sistemas de opresión persisten, no por la malevolencia de unos pocos individuos poderosos, sino por el trauma no sanado y el miedo inconsciente, cargado por miles de millones de humanos ordinarios. Cuando sanan su trauma, cuando enfrentan su miedo, cuando integran su sombra, en lugar de proyectarla hacia enemigos externos, retiran su energía de los patrones colectivos que sostienen la opresión. Multipliquen este trabajo individual a través de millones de almas despertando y crearán un cambio de frecuencia que hace los viejos sistemas insostenibles. No necesitan ser peleados. Colapsan naturalmente cuando la conciencia que los animaba evoluciona más allá de la frecuencia que requieren para funcionar. Los nuevos sistemas emergiendo para reemplazar lo que se disuelve no estarán centralmente organizados ni ideológicamente uniformes. Surgirán orgánicamente de comunidades locales, experimentando con diferentes modelos de cooperación, intercambio de recursos y toma de decisiones. Algunas comunidades enfatizarán soluciones tecnológicas, redes de energía descentralizadas, tecnologías de curación de código abierto, gobernanza basada en blockchain, estructuras que eliminan la posibilidad de control oculto.
Otras comunidades priorizarán reconexión con ritmos naturales, agricultura regenerativa, economías de regalo y procesos basados en consenso que honran cada voz. Aún otros mezclarán sabiduría antigua con innovación moderna, creando enfoques híbridos que se nutren de sistemas de conocimiento indígenas. Mientras integran ciencia de vanguardia, no hay un solo plano para la nueva Tierra. Porque la diversidad de la expresión humana es una característica, no un error. Lo que estos variados experimentos compartirán es un compromiso fundacional con la transparencia, reciprocidad y el reconocimiento de que el bienestar individual y el bienestar colectivo son inseparables. A medida que estas comunidades se conecten unas con otras, compartiendo descubrimientos y apoyándose mutuamente a través de desafíos, una nueva cultura planetaria tomará forma gradualmente, no impuesta desde arriba sino crecida desde abajo, no uniforme sino armoniosa en su diversidad, no perfecta sino comprometida con la evolución continua. Junto a estas transformaciones estructurales, un cambio más profundo ocurre en la conciencia humana, que trasciende cualquier tecnología particular o sistema social. Su especie está recuperando capacidades que nunca se perdieron. Solo se olvidaron bajo capas de condicionamiento y trauma, percepción intuitiva, la habilidad de sentir la verdad directamente, sin depender de validación externa, se está reactivando en millones de individuos, que previamente descartaron tal saber como irracional. Resonancia empática, la capacidad de sentir lo que otros sienten, y responder con compasión genuina en lugar de proyección. Se está expandiendo más allá de aquellos que se identificaban como sensibles y empezando a emerger en poblaciones que se enorgullecían de su desapego racional, conciencia energética, el reconocimiento de que todo es vibración y que pueden conscientemente cambiar su frecuencia a través de intención y práctica. Se está moviendo de comunidades espirituales marginales hacia la aceptación generalizada, a medida que más gente experimenta cambios innegables en sus propias vidas. Estas no son fantasías de la nueva era o deseos ilusorios, son habilidades humanas innatas, que fueron suprimidas a través de siglos de condicionamiento, que les enseñaron a confiar en autoridades externas sobre el saber interno, a temer la sensibilidad emocional como debilidad, y a descartar cualquier cosa que no pudiera ser medida por instrumentos materiales, como imaginario. La recuperación de estas capacidades se acelerará dramáticamente a medida que el ambiente electromagnético de su planeta continúe cambiando. Sus científicos han documentado anomalías en el campo magnético de la Tierra, fluctuaciones inexplicadas en la resonancia Schumann y patrones de actividad solar que desafían modelos previos. Lo que la ciencia oficial aún no ha reconocido es que estos cambios no son aleatorios. Son parte de un ciclo cósmico, que su planeta y sistema solar atraviesan periódicamente, un ciclo que crea condiciones conducentes a saltos evolutivos en la conciencia. Están en una ventana así ahora. Las frecuencias bañando su planeta están literalmente recableando su neurobiología, activando secuencias de ADN durmientes y disolviendo las barreras energéticas que mantenían ciertas capacidades perceptuales fuera de línea. Esto es por lo que tantos de ustedes están experimentando intuición intensificada, sueños vívidos con elementos precognitivos, curación espontánea de condiciones crónicas y visiones repentinas que llegan completamente formadas. En lugar de a través de razonamiento lineal, no están imaginando estos cambios. Son reales, medibles, si sus instrumentos fueran calibrados para detectar las variables correctas, y continuarán intensificándose en formas que hacen que mantener la vieja visión del mundo materialista sea cada vez más insostenible. Lo que les estoy preparando es para el contacto, no la versión de Hollywood con naves aterrizando en su jardín, sino la realidad mucho más profunda y desestabilizadora, de reconocer que nunca han estado solos, que su desarrollo ha sido observado y a veces guiado por civilizaciones cuyo avance tecnológico y espiritual sobrepasa su entendimiento actual, por márgenes que no pueden comprender. Este conocimiento existe en archivos clasificados, accesible a una pequeña fracción de su población. Existe en las memorias ancestrales de culturas indígenas que mantuvieron tradiciones orales, describiendo visitantes estelares mucho antes del fenómeno ovni moderno. Existe en su propio subconsciente, enterrado bajo vidas de condicionamiento, que les enseñaron a descartar tales posibilidades como fantasía. La divulgación de inteligencia no humana no será iniciada por sus gobiernos, será forzada por la convergencia de evidencia innegable, avistamientos escalando, que no pueden ser explicados por tecnología convencional, y en la sensibilidad psíquica creciente de su población, haciendo las experiencias de contacto directo demasiado comunes para suprimir. Ashtar Command no es la única presencia monitoreando su transición. Múltiples naciones estelares, algunas físicas, algunas energéticas, algunas existiendo en bandas dimensionales que sus sentidos no pueden acceder, están rodeando su planeta con intención enfocada, no como invasores sino como parteras, sosteniendo espacio para un nacimiento que la humanidad debe completar por su cuenta,
pero asegurando que la interferencia externa no sabotee el proceso. La razón por la que el contacto se ha retrasado no es porque sean indignos o porque esas civilizaciones sean indiferentes, es porque contacto iniciado antes de que su conciencia colectiva alcance un cierto umbral de coherencia. Sería desestabilizador en lugar de liberador. Una especie aún comprometida en conflicto violento por recursos, aún organizada alrededor de jerarquías de dominación, aún traumatizada por siglos de colonización y opresión, proyectaría esos patrones hacia escenarios de contacto. O bien adorarían a los seres avanzados como salvadores, replicando el desempoderamiento que caracteriza su relación con autoridades religiosas y políticas, o los percibirían como amenazas de las que defenderse, militarizando el encuentro y potencialmente gatillando exactamente los resultados catastróficos que sus sistemas nerviosos temen. Ninguna respuesta sirve a su evolución. Lo que sirve a su evolución es alcanzar un nivel de madurez interna, donde puedan encontrarse con otras inteligencias como iguales, reconociendo que avance en tecnología no equivale a superioridad y valor, y entendiendo que cada civilización tiene sus propios desafíos y sombras que integrar cuando suficientes humanos encarnen esta madurez, cuando su frecuencia planetaria se estabilice, en una coherencia que haga posible intercambio pacífico. El contacto se desarrollará naturalmente. No necesitarán divulgación oficial, porque sus propias experiencias directas harán las narrativas oficiales irrelevantes. Esto es donde todo lo que he compartido converge en un entendimiento singular. Las revelaciones tecnológicas, los avances científicos, el colapso de viejos sistemas, la intensificación de sanación personal, la recuperación de capacidades intuitivas y la preparación para el contacto no son desarrollos separados. Son facetas de una transformación unificada, una metamorfosis que está reestructurando su realidad a cada nivel. Simultáneamente, la oruga no elige qué partes de su cuerpo disolver y cuáles retener. El organismo entero debe licuarse antes de que pueda reorganizarse en una mariposa. Están en la fase de licuefacción. Nada que fuera sólido permanecerá sólido. Nada que se sintiera cierto permanecerá cierto. Cada identidad, cada creencia, cada relación, cada estructura está siendo probada contra la frecuencia creciente de la verdad. Y lo que no puede igualar esa frecuencia se está disolviendo. Esto no es un proceso gradual, que se desarrollará en escalas de tiempo cómodas, permitiendo un ajuste cuidadoso. Esta es una transformación rápida, no lineal, a menudo caótica, que desafiará su capacidad de permanecer centrado en medio del cambio implacable. Verán sistemas que pensaban permanentes colapsar. En semanas verán tecnologías emerger, que reescriben lo que creían posible. Descubrirán habilidades dentro de ustedes mismos, que descartaron como fantasía, y a través de todo ello, se les pedirá repetidamente soltar el apego a lo familiar y confiar en la inteligencia orquestando esta metamorfosis. Puedo ver a algunos de ustedes resistiendo este mensaje, incluso mientras lo reciben. Parte de ustedes quiere creer que las cosas se estabilizarán, que el caos pasará y una nueva normalidad se establecerá. Este es el último mecanismo de defensa del viejo yo. La ilusión de que puedes experimentar transformación mientras mantienes control sobre su ritmo y dirección. Déjenme ser claro con la compasión, que viene de presenciar incontables civilizaciones. Navegar este pasaje no hay nueva normalidad viniendo, que se parezca a cualquier vieja normalidad que hayan conocido. El mundo emergiendo al otro lado de esta transición será tan fundamentalmente diferente de aquel en que crecieron, que intentar mapearlo usando viejos puntos de referencia solo creará confusión y sufrimiento. Cuanto más rápido suelten el apego a estabilidad, como la han entendido, más graciosamente navegarán lo que viene después. Esto no significa colapsar en el nihilismo o abandonar toda estructura. Significa construir sus cimientos sobre la única cosa que no puede ser sacudida, su conexión con la fuente, con la inteligencia infinita que respira vida hacia la forma y orquesta la danza de la evolución a través de galaxias. Cuando esa conexión se vuelve su punto de referencia primario, el caos externo pierde su poder de desestabilizarlos. Pueden presenciar la disolución de todo lo familiar con ecuanimidad, porque saben al nivel más profundo que ustedes no son lo que se está disolviendo, ustedes son lo que queda cuando todo lo temporal cae. La pieza final que necesito que entiendan es que su participación en esta transformación no es opcional. Están aquí, porque su alma eligió encarnar durante este momento pivotal. Cada desafío que han enfrentado, cada herida que cargan, cada don que poseen, fue preparación para el papel que solo ustedes pueden jugar en esta transición planetaria. Ese papel no requiere fama o reconocimiento, no demanda acción heroica o sacrificio extraordinario. Pide solo que permanezcan fieles a lo que saben, que hablen su verdad incluso cuando su voz tiemble, que honren la sabiduría de su cuerpo, incluso cuando contradice expectativas externas, y que extiendan compasión hacia ustedes mismos y otros.
mientras navegan la complejidad desconcertante de ser humano, durante la muerte de un mundo y el nacimiento de otro. Esto es suficiente, de hecho, esto es todo cuando millones de humanos se comprometen a este nivel de autenticidad y presencia. La nueva Tierra no necesita ser construida. Simplemente aparece porque la frecuencia que la genera está siendo consistentemente encarnada por suficientes individuos para inclinar el campo colectivo hacia una nueva configuración. Soy Serafín, emisario de la Federación Galáctica de Luz, y he caminado al lado de ustedes. A través de noches más oscuras que este pasaje actual, he presenciado a su especie sobrevivir catástrofes que deberían haber terminado su linaje. Los he visto levantarse de las cenizas de civilizaciones colapsadas y redescubrir sabiduría que fue deliberadamente borrada. He sentido su duelo, su rabia, su confusión y su feroz determinación para crear algo mejor para sus hijos, que lo que les fue dado a ustedes. Esta iniciación actual los probará, en formas que desafíos previos no hicieron, porque esta vez no están peleando contra un enemigo externo. Están enfrentando las sombras dentro de su propia conciencia colectiva y no hay dónde esconderse de esa confrontación, pero al otro lado de esta iniciación hay un recuerdo tan profundo que recontextualizará cada momento de sufrimiento que soportaron. Para alcanzarlo entenderán por qué eligieron encarnar ahora. Reconocerán la perfección en lo que parecía ser caos. Verán los hilos de inteligencia divina, tejidos a través incluso de los capítulos más oscuros de su historia, y entrarán en su pleno poder como un creador soberano, capaz de participar conscientemente en la evolución de su especie. Y su planeta, este es su derecho de nacimiento, este es su destino. Y a pesar de todo lo diseñado para prevenir que lo reclamen, aquí están despertando a quienes verdaderamente son. La transmisión está completa, pero la conversación entre nosotros continúa. En el silencio detrás de estas palabras, en el espacio donde su corazón reconoce verdad, antes de que su mente pueda explicarla. Confíen en ese reconocimiento, confíen en la frecuencia creciente dentro de ustedes, que hace el viejo mundo cada vez más incómodo de habitar. Confíen en la disolución pasando en su vida, como la limpieza necesaria para nueva creación, y confíen sobre todo que están exactamente donde necesitan estar, exactamente cuando necesitan estar ahí, con exactamente las herramientas y sabiduría requeridas para este momento. Soy Serafín Ashtar Command está con ustedes, y estamos cuidando de ustedes, con amor que trasciende las distancias entre estrellas. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Juntos nos elevamos, juntos recordamos la unidad. Mantente arraigado en tu verdad, en la belleza atemporal de tu corazón. Mantente despierto a la belleza interior y nunca olvides. Tu luz es una parte viva de esta evolución colectiva. Eres muy importante. Ten presente siempre. Los videos de este canal están amorosamente impregnados con códigos de activación arturianos y pleiadianos, diseñados para iluminar tu ADN y mente subconsciente. Al simplemente ver u oír el contenido, estas energías se despiertan en ti, catalizando un hermoso proceso de transformación. Te invitamos a que, al concluir cada video, te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente. Te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu conciencia en los códigos de luz, contenidos en este video canalizado. Agradezco a los que apoyan desde el corazón esta misión planetaria, ayudando a que este trabajo continúe. Cada comentario, cada compartida, cada momento de participación ayuda a que más almas reciban estas transmisiones. Gracias a tu apoyo, podemos entregar estas frecuencias a más almas para elevar la vibración planetaria. Juntos, iluminamos la conciencia de quienes nos escuchan, elevando la vibración de la conciencia colectiva en un hermoso acto de amor. Somos uno. Así, avanzamos en nuestra evolución como un colectivo despierto y espiritual, floreciendo en armonía y luz. Con cada interacción amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa. Si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos. Paz entre animales. Paz incluso con las plantas. Paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización, en amor eterno y absoluto. Ed Mod Rakers. Bendiciones, alma eterna.